tarde, en este café de por medio que tiene, como siempre, un invitado, que viene aquí a compartir no un café, tampoco un té, un vaso con agua tampoco, porque almorzó. Postre no tenemos para ofrecerle, desgraciadamente, pero le queremos agradecer que se haya acercado aquí a compartir este café con nosotros de manera simbólica. Hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos, lo conocíamos desde muy chico cuando vino aquí a jugar al fútbol. Fue uno de los protagonistas del mejor momento de Gimnasia de los últimos tiempos y después, bueno, creció, emigró, se fue lejos, volvió, estuvo trabajando en Gimnasia, se volvió a ir y ahora nuevamente está aquí en la Ciudad de La Plata. Federico Lagorio, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y por compartir un café. Gracias, Gustavo, y bueno, sabés que siempre es un placer hablar con vos, no es porque esté acá, pero sos uno de los periodistas que más me gusta en tu forma de pensar, en cómo es el fútbol, en no buscar la noticia amarillista, sino realmente buscar dentro del deporte y especialmente dentro de los deportistas cosas diferentes a los que busca la generalidad. Que en definitiva detrás de todo profesional, sea futbolista o en la profesión que tenga, siempre hay un ser humano, ¿no? Y a veces si uno tuviese en cuenta eso, entendería muchas cuestiones, muchos fallos, y las críticas a lo mejor pasarían de otro lado o se harían críticas de otro tenor, ¿no? Me parece que a partir de ahí podemos a llegar a entender muchas cuestiones que en un momento criticamos y sin darnos cuenta haciendo mal. La intención de una crítica tiene que ser constructiva, ¿no? Por eso, a partir de esa idea de demostrar a la gente cómo es alguien como persona. Fede, decíamos que fuiste uno de los protagonistas del mejor momento de Gimnasia, por lo menos que yo recuerde, en los últimos años. Están hablando del Lobo del 62, después la posibilidad del 70 y pico, no recuerdo bien, pero creo que el Gimnasia del 95, con Carlos Timoteo Grigol, y siempre decíamos, hubo un antes y un después de Grigol en Gimnasia. Si lo supieron aprovechar o no, bueno, cada uno hará su propio análisis, ¿no? Digo yo, por las ventas, por todo el dinero que entró, por cómo cambió la cabeza, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo institucional. Tener en cuenta hasta el mínimo detalle, porque el mínimo detalle generaba los grandes logros, ¿no? Desde un césped en un campo de juego, la cantidad de canchas para poder entrenar. A partir de ahí, creo que vino Carlos Timoteo Grigol a cambiar la idea de lo que era Gimnasia. Yo me acuerdo de unas primeras charlas que tenían cuando llegaron, que el profe Valdecanto le decía, nosotros somos ganadores, ustedes no ganaron nada, acá está el tren, si quieren ganar algo suban con nosotros. Me parece que para aquel que tenía un poco de temperamento eso habrá sido un cachetazo, como diciendo yo te voy a demostrar que yo soy ganador y que voy a ganar. Y me parece que más allá que no se haya logrado lo que se buscaba y lo que estuvo cerca de conseguir, que fue el campeonato, creo que de ese Gimnasia no se olvida nadie, ¿no? Como los otros Gimnasia que tuvo Carlos Timoteo Grigol. ¿Cuándo llegaste a Gimnasia? Y yo llegué con edad de sexta, en el 92. 92. Llegué, sí, o sea, yo me probé estando en séptima, la categoría 75, que ese año en séptima salió campeón, y bueno, quedé, y en diciembre fue eso, y en enero me dijeron que tenía que volver a hacer una segunda prueba, y ahí la prueba me la hizo el mismo, o sea, el Conejo Helves, y fue el que me hizo quedar. Y empecé jugando en sexta con Perico Pérez. Él era el entrenador, los primeros 6 meses iba al banco, y pues, físicamente yo no estaba preparado todavía. Había mucha diferencia. Yo venía de San Nicolás, claro, y yo había llegado con 16 años. ¿Allá jugabas en primera? No, en inferior, no, todavía no. No, porque a veces sucede, sí, viste, en algunos recién ahora ya, claro, o hace varios años que empezaron ya con edad de 15, 16 años ya juegan en primera. Y bueno, no tenía el físico todavía como para competir con los chicos que estaban acá, que entrenaban todos los días, gimnasio. La fortaleza, la firmeza física que requería. Sí. Entonces, bueno, empecé a trabajar, metiéndole gimnasio, todo, me fui más o menos acomodando, y cuando ahí tuve una posibilidad, me acuerdo, el primer gol de las inferiores me lo acuerdo, fue un golazo, no sé cómo quedó la pelota ahí
entré de suplente y me quedó una pelota en el aire y tiré una chilena, creo que la primera y la última en mi vida, la que la veo al ángulo. Al otro partido no sé si se había lesionado el delantero, jugué de titular y ya seguí de titular, empecé a hacer goles. Me acuerdo que jugaba en River, estaba Crespo, Hernán Crespo era de mi categoría. Ese año no, pero ya después en quinta íbamos los dos ahí peleando cabeza a cabeza la tabla de goleadores. Sí, y era un animal. O sea, donde yo hacía 1, él agarraba y metía 2. Sí. Hacía 2 y él metía 4. Era una cosa que no lo podía alcanzar. Estamos hablando de Hernán Crespo, que sabemos hasta dónde llegó y lo que significó para el fútbol argentino internacional, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fueron ahí los años de inferiores y ya después ya había jugado en reserva con edad de sexta. ¿Quién era el técnico de reserva? Estaba Botelo, que era en la época de Gregorio Pérez. Sí. Y un día me dijo, se apareció ahí, yo vivía ahí en la sede, sí. Y apareció en la sede y me preguntó si me animaba a ir al banco de reserva. Yo con edad de Z recién llegaba. Le dije, sí, ¿cómo no me voy a animar? Y a jugar también, le hubiese dicho. No ir al banco, a jugar también. Y agarró, me dijo, bueno, dale, el sábado jugás y el domingo vas a estar citado para reserva. Los directivos de ahí estaba Higinio Restelli, de coordinador de las inferiores, y no lo podía creer. Dice, ¿cómo va a llevar a este pibe? Si, mire lo que, o sea, flaquito. Y agarré, y bueno, y ahí tuve mis primeros pasos en... ¿Te acordás de ese debut en el banco de la reserva? No me acuerdo, pero apenas me dijo que iba a estar citado, lo llamé a mi viejo, vino de San Nicolás y bueno, toda una alegría muy grande, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ya después ya con quinta, que ya iba más seguido a jugar a reserva, y después terminé el año de quinta y ya jugaba en reserva y había empezado a entrenar en primera. ¿Ese qué año era? Y 94, en el 94, y lo venden a Hugo Guerra, y yo ya estaba ahí entrenando en el plantel de primera, y Perfumo era había llegado Perfumo y se había coronado campeón del centenario, sí. Y Carlos Ramaciotti era el técnico que se había ido, ¿no? Sí, exacto. ¿Vos estuviste trabajando mucho con Ramaciotti y Esbrisa? No, yo con ellos en primera no trabajé. ¿Y en inferiores tenía alguna injerencia, algún contacto con ellos? No sé, se daban la vuelta siempre, sí. El gordo de Esbrisa. Eran muy particulares, sí, eran, ¿no? Especialmente el gordo, llegaba y estaba por ahí durmiendo en la pensión y te metía un cachetazo, te decía levantate, vago, qué sé yo, armar la cama, y estaba muy metido en el tema de la pensión. Yo creo que hicieron buen trabajo, tanto Ramaciotti como Esbrisa, más allá de lo pintoresco que eran como personas o como personajes, por momentos los dos han hecho un gran trabajo en las inferiores. En el 95 llega Carlos Timoteo Grigol. ¿Qué significó para vos eso? No, bueno, yo había debutado yo debuté con Perfumo, sí. De titular, o sea, no había ido ni al banco de... ¿Qué partido fue? Fue con Mandillú de Corrientes, Estudiante acá en el Bosque. Estudiante estaba peleando el descenso con Mandillú y jugamos acá en el Bosque, y yo debuté yo hice la pretemporada, pues lo venden a Guerra, lo venden al Pícaro al Pícaro Fernández a Vélez, y Perfumo le dice al dirigente, no compren a nadie, va a jugar a Lagorio. Y ahí debuté. Que había visto Perfumo seguía las inferiores. Ya estaba en reserva. Yo el técnico era Larañé, el ayudante. César Larañé. Uno de los que mejores entrenó los arqueros en Gimnasia, me parece. Porque creo que Gimnasia... No había entrenador de arquero. Claro, no había entrenador de arquero, y a partir de César Larañé me parece que los arqueros comenzaron a tener un buen entrenamiento. Había alguno que se quejaba, viste, por la exigencia, que tenía que tirarse para un lado, para el otro. Además, alguien que le pegaba bien la pelota iba donde quería, y me pareció que eso requería una atención y un entrenamiento y una predisposición física y técnica para los arqueros, que lo fue mejorando, ¿no? Sí. Y lo que siempre reflejamos los arqueros que salían de inferiores en Gimnasia. Cosa que en otros arqueros, en otros equipos no se daba esa situación con los arqueros, ¿no? Sí, y eso, bueno, a veces tiene mucho que ver, no tanto el trabajo, o sea, sí tiene mucho que ver en cómo te guían, para ir formándote como un profesional.
después las condiciones uno las trae innata. Exactamente. Entonces, viste, el trabajo importante inferior es cómo te van llevando, además de lo que te van enseñando, cómo te van construyendo tu carrera como jugador de fútbol, ¿no? La etapa de Roberto Perfumo creo que tiene un final en la cancha de Español. Sí, sí, yo había donde debutado. Él sale y dice, no, mirá, me tengo que ir, como diciendo, bueno, no le puedo encontrar la vuelta, me voy, ¿no? Sí, yo debuté contigo ese partido con Mandillú, que la gente de Gimnasia está deseosa, obviamente, que Estudiantes se vaya al descenso. Y hubo una jugada particular, que se cae un jugador de Mandillú en el área de Gimnasia, en el área nuestra, y la gente de Gimnasia gritando penal. Gritó penal. Yo me quería matar adentro de la cancha. Yo era mi primer partido, quería hacer 5 goles. No entendía nada, ¿viste? Entonces, bueno, no sé, ni me acuerdo cómo terminó ese partido. Creo que empatamos. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezó todo y terminó, como decía, el partido ese con Español. A mí no jugué ese partido yo, me habían echado con Newell's Old Boys, hacía 2 fechas. La única vez que me echaron en mi también carrera. En ese momento aparecía Mariano Mesera, ¿no? Ya estaba. No. ¿No apareció Mesera en ese partido? No. No sé por qué tengo la imagen de un partido en la cancha de Español, o integrando el banco de suplentes. No estaba. ¿No? Y bueno, ese fue el último partido de Roberto ahí. La verdad, yo obviamente muy agradecido con él por esa posibilidad, ¿no? Y después viene el viejo que bueno, le dio al club, como vos habías dicho, un cambio de imagen, una manera de trabajar, un orden más que nada, y bueno, y se encontró con un grupo de jugadores que le pudo sacar el mayor de los provechos, ¿no? Sí, creo que realzó el protagonismo de muchos jugadores, apostó a los jóvenes y creo que le dio esa gran posibilidad a jugadores como William Pietro, como el Pampa Sosa, el caso tuyo, que él era como que eran de la quinta de él, como que él los iba a rodear, a abonar para que sean los jugadores que él estaba viendo en ustedes, porque yo me acuerdo, al Pampa Sosa lo criticaban, a Andrés William Pietro, más allá del debut, cuando entró, que llegó, hizo 3 goles, me parece, también después recibía ciertas críticas, y el viejo los bancó porque tenía el ojo que muchos no teníamos, ¿no? En ver en esos jugadores algo que en algún momento iban a rendir. Y hablar en ese momento del Gulli. El Gulli estuvo... el Gulli era suplente mío. Suplente tuyo. Porque él jugaba de delantero. De delantero, él siempre fue delantero. Uh-huh. Y bueno, y después el Gribol lo puso de volante por izquierda, pero ya en el 96. En el 96 empezó a trabajar de volante por izquierda, de carrilero. Y ahí fue donde hizo su carrera. Ya no jugó más de 9, sino tiene mucho que ver lo que hizo el Gulli, porque el Gulli, yo me acuerdo que entrenaba a la mañana y a la tarde se iba al gimnasio, se mató, se cuidó las comidas. Cuando había una chance para irse a Quilmes, él dijo, me quedo a pelear la gimnasio. Sí. Y bueno, gracias a todo el esfuerzo que hizo y a la confianza que le dio en ese momento Gribol, hizo lo que hizo, ¿no? Uh-huh. Hablar de Federico Lagorio, era alguien que generaba muchísimas situaciones de gol, que convertía muchos goles, pero también a veces decía así, hubiese convertido un poco más en porcentaje de las que generaba, hubiese tenido, pero no sé qué cantidad de goles. Esa facilidad para generar situaciones de gol, que no es muy común en un delantero, ¿no? Sí, en esa época, en el campeonato del 95, uh-huh. Éramos un equipo que físicamente estábamos muy bien, uh-huh. O sea, estábamos al límite, nos entrenó Valdecanto al límite de rompernos, sí. o de volar. Sí. Y nosotros esos 6 meses los aguantamos y volábamos. Sí. Y la forma de jugar era estar bien parado atrás, cuidar nuestro arco y salir con pelotas largas. Uh-huh. Y te la tenía que rebuscar. O sea, era arriba yo, Guillermo y yo, y Gustavo, que aparecía de vez en cuando, o el Yagi, porque después jugaba el Chaucha ahí medio de volante central, medio como un enganche mentiroso, sí. Que hoy sería un doble 5 adelantado para presionar, para quitar, y Alonso jugaba de 5. Claro.
Y bueno, de Córdoba, el cordobés, sí. Y tenía que bueno, rebuscártela, ¿viste? Como podía. Y bueno, tenía a Guillermo que estaba en su mejor momento. Entonces era peinarla, cabecear, luchar y que Guillermo haga algo diferente como para que después te tire algún centro, te habilite, ¿no? Y bueno, me tuve que acostumbrar y adaptar a esa manera de jugar. ¿Cuál era la manera que vos estabas acostumbrado, que venías llevando de las inferiores? Por ejemplo, yo en quinta, donde te digo que casi salgo goleador, si no hubiese estado Crespo, estaba Papalardo de técnico, que él me decía, quédate ahí adentro del área. Y me llegaban, referente de área, y llegaban mucho por fuera, y tiraban centro, y yo estaba ahí. Después, cuando yo voy a México, que me tiene la golpe, que vamos, ya lo vamos a hablar más adelante, sí, ¿no? Pero jugué de la misma manera y hice muchísimos goles. Entonces con Gimnasia, con Grigol, no pude hacer tantos goles porque el equipo no jugaba de esa manera, ¿no? Por lo menos en el 95. Pero igual era un trabajo muy sacrificado, Era un trabajo muy sacrificado porque a la gente, a un delantero o al que lleva la 9 le pide goles. Sí, vos sabés que yo lo decía, disculpame que te corte, con el caso de Carrillo en Estudiantes. Cuando yo decía, mirá qué gran jugador que es Carrillo, me decía, no, pero no hace goles. Pero digo, pero vos estás viendo el trabajo de Carrillo, cómo se tira atrás. No es inhabilidoso, pero técnicamente es un fenómeno, porque te aguanta la pelota hasta que aparece un compañero para dársela. Decime cuántas pelotas perdió Carrillo tirándose atrás, tratando de armar. Claro, después se la tiraban, pero si él no llegaba al arco, no era un problema de él. Era un problema de aquel que no se da cuenta que necesitaba cierto tiempo, que era un poco más lento, aguantar la pelota, jugar por el otro lado y no sacársela de encima tirándola para el medio. Y vos fíjate en qué termina Carrillo. Pero Carrillo, más allá de lo goleador, de los goles que ha hecho, yo creo que Carrillo tiene una esencia futbolística mucho más importante que el gol en sí. Como jugador es muy completo como delantero. Y a veces la gente eso no se da cuenta y no hace goles, sí, pero analizá lo que hace y cuál es el sistema de juego, como caso salir, tirarte afuera, buscar atrás, descargar, ir a buscar, si el centro no viene, tener que abrirte nuevamente para no quedarte parado en el medio. Son situaciones que la gente a veces no se da cuenta, no analiza, y por eso critica si un delantero no hace goles, ¿no? Claro, sí, uno, bueno, está en este caso que yo jugaba en ese puesto, yo además de tener que hacer goles tenía otras funciones, como te digo, era que me tire la pelota, aguantarla para que el equipo pueda salir, descargar. El viejo me pedía que cuando termine la jugada, si el 4 visitante era muy bueno, yo tenía que correr al 4 visitante hasta mi área, entonces, y después tenía que volver a atacar, y que a veces llegaba y con menos fuerza, que viste, tiraba cada cosa, y las puteadas eran para mí, ¿entendés? Porque la gente me puteaba a mí porque decía, este pibe no puede patear, sí. Y no, era el esfuerzo que tenía que hacer en ese momento. El 5, me acuerdo, cuando jugamos en Central, sí, el partido que empatamos con gol del Topo, me dijo, vos terminás la jugada y lo marcás a Palma, que juega de 5. Sí, vos sabés que eso es común en muchos técnicos, que el 9... Bueno, a mí no me gusta eso. Yo, aparte de ese partido, me iba a ver, había salido que me iba a ver a Aloisio, Sitima Aloisio, que me quería llevar a Europa. Y agarró el viejo ese partido y me dijo, vos seguí a Palma. Y no pisé el área, no toqué la pelota. Entonces yo supongo que Aloisio dijo, vine a ver un 9 y voy a llevar un volante de contención. Claro. Entonces, bueno, el trabajo de algunos técnicos a veces para el equipo sirve mucho, pero en el lucimiento personal no es tan así. Tenía esas cosas, Grigol, ¿no? Que a veces algunos hasta se embroncaban, entre comillas, por la exigencia, por lo que te pedía, tirarte al piso, no alcanza con jugar, hay que marcar, hay que raspar, hay que entregar todo. Pero me parece que después terminó una mancomunión entre los jugadores y el viejo Timoteo, que si uno lo analiza fue muy positivo, ¿no? Para los dos, porque los jugadores le dieron todo y el viejo también le dio y le sacó a los jugadores, y también dejó, más allá de jugadores, hecho personas, ¿no? Para el desafío que es continuar en la vida. Sí, bueno, ahí entramos un tema que yo realmente a él le reconozco todo lo que vos dijiste, del orden que puso en el club, de que se preocupaba por las canchas, muchas cosas positivas. Como entrenador, individualmente en la parte técnica y táctica me enseñó bastante.
Después pero algo no te gustaba. hubo cosas que no me gustaron de él, su manera de ser, siempre sacando la parte de entrenamiento. ¿Pero qué cosa no te gustaba o te complicó o te molestó? No, bueno, yo tenía que firmar contrato. O sea, yo había firmado mi primer contrato. Sí. Y mi primer contrato, de hecho, él fue el que les dijo a los dirigentes que lo firmaras. Cuánto yo tenía que ganar. Ah. No, porque yo tenía que firmar sí o sí, porque yo había jugado ya más de 10 partidos en primera. ¿Eso lo Agribol? Eso lo en el caso tuyo. No, eso en mi caso lo decide Agribol, porque yo voy y le digo a los más grandes, les pregunto que tenía que firmar mi contrato, que me ayuden. Que te guiaran un poquito. Claro, y agarran y me dicen, andá y habla con el viejo. Entonces voy, hablo con el viejo, me dice, sí, ya sé. Digo, bueno, mire, yo no sé cuánto tengo que pedir, ni nada, no tengo representante, nada. Me dice, bueno, vos andá y pedile tanto a los directivos. Entonces voy, hablo con, no me acuerdo quién estaba, si Juan Chiconti o Domínguez, creo que estaba Domínguez. Y le digo, bueno, quiero tanto de sueldo y tanto de prima. Y me dice, bueno, listo, dale, firmamos, arreglamos. O sea, no hubo discusión. ¿Entendés? O sea, si yo hubiese tenido un representante, hubiese ganado mucho más dinero. Pero ese no es el tema, porque digo, estuve de acuerdo, era un buen contrato. Después vienen muchos problemas en que él se metía en mi vida privada, decía que yo estaba de joda, que cosa que no era verdad, pues yo me cuidaba al 100%. Me lesioné por lo que te decía de Valdecantos, que nos tenía al límite. Yo fui el primero que me lesioné, después empezaron a caer todos. Y bueno, y él me echaba la culpa a mí de que yo no me cuidaba. Y yo eso era una cuestión interna, porque mirá que hay cosas que se saben. No se saben, y bueno, hay muchas cosas que no lo sabíamos. Exactamente, muchas cosas la gente no las sabe. Pero está bien que vos lo digas, me parece bárbaro eso, porque uno tiene que ser auténtico y no decir una cosa al aire y después en la intimidad decir otra. Sí, exactamente. Entonces, bueno, empezamos con problemas de que yo no me cuidaba, entonces me empezó ya a relegar, jugaba en reserva, no me daba la oportunidad otra vez de volver a jugar en primera. Eso fue en el 96. Ya. Y agarra y bueno, y ahí empieza a formar el equipo del 96 con Márcico, Albornoz, Guillermo. Yo no iba ni al banco, ya lo empezó a llevar al Pampa al banco, y siempre con problemas, con discusiones con él, que no me cuidaba, siempre me echaba la culpa a mí. ¿Y vos qué le decías? Que estaba totalmente equivocado. O sea, yo en ese momento estaba de novio, después me casé, y cuando me caso me dice, la verdad te viene muy bien esto, porque te va a ordenar la vida. Hay una firma de diferencia, nada más. Y fue peor. O sea, el tipo seguía insistiendo con que yo vivía teniendo relaciones sexuales con mi novia después de entrenamiento, o sea, obsesiones que él se le cruzaban en la cabeza. ¿Nunca que lo nada pudiste hablar con Perrone, con Valdecanto? Bueno, yo con ellos tuve también, o sea, pues eran parte del cuerpo técnico y también tenía problemas con ellos, porque obviamente estaban de su lado y no podían decir otra cosa. Y Valdecanto era el preparador físico, y obviamente no va a decir, no, mirá que yo lo estoy matando. O sea, ¿entendés? Una manera de cubrirse. Entonces, bueno, pasó todo ese tiempo y yo tenía que renovar contrato ya. Estamos en el 96. En el 96, sí. Y no firmaba, había pasado un año, tenía que renovar, y bueno, yo no firmaba porque me estaban ofreciendo un contrato que yo consideraba después de haber hecho lo que había hecho en el 95, ya tenía mi representante, yo consideraba que era bajo por lo que yo había rendido, y que sí, que no, y bueno, faltaban 6 meses. ¿Sin representante vos? ¿O con representante? No, yo ya tenía representante, ya había agarrado, sí, pues ya había jugado en primera, me habían venido a buscar, ¿no? Y faltaban 6 meses para quedar libre, para que se me venza el contrato, y me baja de una pretemporada. O sea, fuimos a Estancia Chica, viajamos a Córdoba, y viene y me dice, ¿vas a firmar? Él. Le digo, no voy a firmar. Me dice, bueno, andá y habla con los directivos.
me sacó del entrenamiento, del primer entrenamiento. Voy, hablo con los directivos y me dice, ¿vas a firmar por lo que te estamos ofreciendo? Pero así, autoritariamente, no, le digo, no voy a firmar. Le digo, me parece que es muy poco, no están valorando nada de lo que hice. Y bueno, me dice, mirá que el viejo no quiere que viaje, entonces. Digo, bueno, no viajo, me quedo acá. Entonces agarré, ellos viajaron a la pretemporada y yo me quedé acá entrenando en Estancia Chica, solo. Sin un profe, sin nada. Eso fue, ya era el 97. Y ya el 97 era. No, enero del 98. Enero del 98. Enero del 98. Para todo esto te estoy hablando de, fueron 2 años o 1 año y medio de que no me ponían en reserva, no me hacían la vida difícil imposible. Sobrellevar una situación así. Muy, muy complicado. Y el maltrato de él, del viejo, diciéndome cosas que la verdad que no las merecía, muy mal, o sea, muy, muy mal. Y bueno, y pasaron esos 6 meses donde yo ni en reserva, ni banco. ¿Entrenaba solamente? Ni a veces ni me ponían en entrenamiento, o sea, estaba pintado mal. Por orden de él, obviamente. ¿Seguía sin firmar el contrato? Seguía sin firmar el contrato. ¿Había mucha diferencia entre lo que...? Nada. No estaba pidiendo yo una millonada, sí. Estaba pidiendo un contrato de 2 años. Respecto a lo que te ofrecían, con lo que vos pedías... No había nada. No era nada. O sea diferencia. Que era algo que iba más allá de la cuestión económica, sino una cuestión personal. Claro, y aparte, que es algo que yo siempre lo explico. Yo no me metía en cuánto ganaba él. O sea, ¿por qué él se tiene que meter o decidir cuánto gana un jugador? Si yo no le decía a los dirigentes, che, mirá que el viejo es el segundo técnico más caro de Argentina en ese momento. Sí. El primero era Ramón Díaz en River y el segundo venía el viejo en Gimnasia. O sea, estaba por encima de Boca, de Lanús, de Independiente, de Racing, San Lorenzo, de los grandes. Y yo no decía, bueno, si él arregló su contrato así, si ustedes se lo dieron, yo no tengo por qué meterme. Entonces él, ¿por qué se va a meter en lo mío? O sea, ¿por qué le vas a dar esa autoridad? Entonces, bueno, pasaron esos 6 meses que la verdad fueron, creo que de los peores. Sí, digo, te tiene que haber dolido mucho y molestado mucho porque contarlo de esa manera después de tanto tiempo es como que fue algo que quedó adentro, que dolió y que nunca se fue, ¿no? No, pero, a ver, ¿sabés por qué dolió? Porque yo me tuve que ir de Gimnasia. Claro. ¿Entendés? Porque cuando pasan esos 6 meses, yo ya con el pase en mi poder, lo venden al Pampa y al Gulli a Italia, y el viejo, después de todo lo que había pasado, de todo lo que me había hecho, dicen, denle a Lagorio lo que estaba pidiendo. ¿Entendés? O sea, lo que yo le estaba pidiendo hacía 1 año y medio, él no me lo quería dar, y como lo vendieron al Pampa, ahora sí dáselo. Entonces yo agarré y dije, mi representante me dice, ¿qué quiere hacer? A mí la verdad que me duele mucho irme así, pero yo no me voy a quedar con una persona a trabajar después de todo lo que me hizo. Ya no pasaba por lo económico, sino pasaba por y la relación se seguía empeorando, seguía siendo tensa, había discusión. No, era discusión, era todos los días. Era todos los días diciéndome que iba a terminar jugando en un club de primera B, todas cosas, viste, donde uno después como entrenador o como grande no las haría. Lo podría tomar como una motivación para levantarte la autoestima y en este caso era como para tirarte abajo totalmente. En este caso era de no sé qué palabra ponerle, menospreciarte. Sí, ¿entendés? Menoscabar tu capacidad. Exactamente. Entonces, como si hacía 1 año y medio que veníamos hablando del contrato y yo no te servía porque no me estabas valorando, no me ponía en el banco de suplente, no jugaba ni en reserva, y ahora que vendés a un jugador, a un titular, y me querés firmar lo que te pedía es porque te sirvo. Entonces, como antes no te servía o no te necesitaba, ahora sí te necesito. Y no, agarré y le dije a mi representante, mira, sabés que me duele mucho, pero me voy.
Te fuiste, tuviste la posibilidad de conversar con el viejo, con integrantes del cuerpo técnico, con los dirigentes, como para dejar en claro todo lo que pasaba, que en algún momento también se lo habrás manifestado, pero ya cuando había un corte definitivo, como diciendo, ¿hasta dónde llegó esto? Que me quiero ir de donde no me quiero ir, pero me tengo que ir. Sí, no, cuando la última charla que yo tuve con mi representante, que me acuerdo fue Juan Chiconti, a Buenos Aires a hablar para el tema del contrato, lo que ellos querían, estaban ofreciéndome. Yo le dije a mi representante, yo quiero estar en esa charla, digo, porque hay muchas cosas que yo las tengo que decir. Y bueno, llegó Juanchi, empezaron a hablar quiso empezar a hablar del tema económico y yo di mi punto de vista de lo que había sucedido. Sí, y te escuchó Juanchi. Sí, pero obviamente ellos van como directivos y los mandan a resolver un contrato. Obviamente yo les dije lo que tenía que decir, todo lo que había pasado en ese momento. Dijeron que había sido una confusión, típico, nada, o sea, no tiene ni... Y bueno, y después mi representante agarra y le dice que no íbamos a firmar, o sea que me iba. ¿Ahí ya te vas a Portugal o no? A Atlas, después aparece una oferta de Atlas en ese tiempo y me fui a Atlas, mal, o sea, la verdad que después de porque, a ver, lo económico es una cosa, pero después lo que uno... que yo viví en el club, en inferiores, llegaste al club a primera división, todo lo que pasaste, y irte de esa manera no. Hay una sensación muy especial, ¿no? Que a veces no se puede explicar qué se siente, y al sentirla causa un poco de tristeza, ¿no? Sí, bueno, ya más allá de la bronca, digo, se mezcla la bronca con el dolor, la tristeza. A veces no tener la posibilidad de decirlo públicamente para que la gente te entienda, o escuchar que dicen cosas y dice, pero ustedes lo dicen porque no saben realmente qué pasó. Me parece que la impotencia también en algún momento juega un papel importante. Y que dentro de las cosas buenas que le ha dado Grigol a Gimnasia, le ha hecho cosas en contra del club, como perder un jugador que lo formaste en el club, y por no tratarlo bien se te fue, y se fue un jugador, un delantero, uno que hacía goles, y económicamente perdiste en ese momento $2 millones por ahí. Fede, ¿eso era con vos o había otro tipo de tiranteza así de Timoteo con algún otro jugador joven? No, sí había, sí, con los más jóvenes principalmente era muy duro el trato. La verdad que era... A ver, eran otras épocas. Sí. Se manejaban de otra manera con los jugadores más grandes, y los técnicos se manejaban de otra manera con respecto a los jugadores. Había jugadores que no voy a dar el nombre porque son amigos míos, y que pasaron lo mismo que pasé yo. En cuanto a no lo económico, sino en el trato diario. Y era diferente, y bueno, y después se terminaron yendo de ese plantel del 95, se terminaron yendo un montón de jugadores, la base prácticamente, que no estaban de acuerdo, o no le servía a él, o no los podía manejar de cierta manera, como él le gustaba, ¿no? Fede, ¿en algún momento tuviste posibilidad de cruzarte con Timoteo? De conversar? Pues yo recuerdo lo que hacía públicamente, ¿no? El tema de Carucha, de Fede, de Lagorio, por lo menos la imagen que yo tenía era como que hay alguien que valoraba a Lagorio, a Carucha, lo decía en las notas, o hablaba, con esa manera que tiene él de hablar, ¿no? Que no sabés si es pintoresco, si tiene un dejo de olvido de algunas cosas, el cómo es, esas frases largas que utilizaba, que periodísticamente era como que tenía algo particular y que servía, ¿no? ¿En algún momento te cruzaste con él, hablaste? No, yo después que me fui a México ya no lo volví a cruzar más, y una vez que, ya después de muchos años,
que vine acá a Argentina y fui ahí a Estancia Chica. Él no estaba como técnico en una de esas que él visitó Estancia Chica, pero ya él no estaba bien. O sea, ya no estaba bien de salud. ¿Lo saludaste? Sí, lo saludé, pero no me registró. O sea, el Carlos está en una situación que está pasando por una enfermedad, no sé cómo llamarle, que por ahí no registraba cosas y se olvidó de algunas cosas y ni sabía quién era yo. O sea, ¿Te quedó un poquito de rencor, de bronca? No, para nada. Una cuestión del momento. No, fue una cuestión del momento, uno lo recuerda ahora, yo digo lo que pasó en ese momento, porque no por bronca, sino porque la gente por ahí tiene que saber. Yo creo que muchos se están enterando. Sí, y bueno, cada uno tiene... el hincha obviamente lo va a querer y no porque yo diga esto no se puede desconocer lo que fue Grigol para Gimnasia. Exactamente. Una relación no quita lo que para el hincha Grigol hizo para la institución. Exactamente, para el club en ese momento le sirvió y los directivos le dieron ese poder que él tenía, que yo considero que no está bien, que un técnico tenga ese poder dentro de una institución. Creo que la institución está por encima del técnico, de los jugadores, de cualquier cosa. Sí, lo que siempre dice, la institución queda, los jugadores, los técnicos y los dirigentes se van. Sí. Y yo creo que en eso no estoy de acuerdo, pero bueno, en su momento por ahí la capacidad de los directivos era hasta acá podemos y bueno, se respaldaban por ahí en la experiencia de Grigol. Fede, para llegar un poquito más rápido a tu actualidad, te vas a México, después vas a Portugal, ¿y cómo te fue en esos dos países y a dónde continúas después? Sí, me fui de acá de Gimnasia, me fui a México, Atlas, que lo estuve al loco La Volpe, ahí de técnico. ¿Había que salir jugando ya de esa época? Siempre. Sí. Y a mí me encantó. De hecho, hoy yo como entrenador me gusta... La pelota siempre te llegaba por abajo, casi siempre, ¿no? Siempre, él me decía que esté adentro. De hecho, cuando llegué, yo acostumbrado acá, corría para todos lados y se volvía loco. Y me decía, ¿a quién le va a hacer un gol? Al córner le va a hacer un gol, me decía, porque yo corría para las puntas. En otro tono, ¿no? O sea, y bueno, y a Ray me dejaba, me dice, vos quedate ahí dentro del área. Y ese torneo, el primer torneo, hice 13 goles en un campeonato. Y jugaba el Rafa Mar, que teníamos un equipazo. Y después, bueno, tuve un año ahí, después me compro a Pumas, de México también, que ahí lo tuve a Hugo Sánchez de entrenador. O sea, no, sí tuve buenos... Linda época, ¿no? Sí. Y también ahí, bueno, obviamente una persona muy muy especial, por eso logró lo que logró. Tuve mis problemas con él y me fui. Y de ahí me fui a Portugal, a Marítimo. La primera rueda hice 8 goles en 16 partidos, me había ido muy bien, había hecho 3 goles al Benfica, estaba muy bien y me lesioné la rodilla. Y se me vence el contrato, pasaron 6 meses ahí y se me venció el contrato, me volví a Argentina a operar y se me pasó como un año y medio. Sí. Y después agarré Newell's Old Boys de Rosario. Sí. Estaba el Negro Zamora, después vino el Bambino Veira. Y estuve un año en Newell's, después fui a Ferro, un año y medio estuve en Ferro en el Nacional B, y después me volví a ir a Bolivia y después a Perú y terminé en Cienciano. ¿En qué año fue eso? Fue en el 2008. 2007, 2008, sí. 2007-2008. ¿Y el presente de Federico Lagorio? Bueno, y ahora volví a Argentina porque Andrés Iliana me llamó para ir a dirigir ahí a Brown de Puerto Madryn. Sí, fui como ayudante de él. Estuvimos 6 meses. Es difícil dirigir en el interior, ¿no? No, o sea, difícil
por el club en el que estábamos. No, pero lo futbolístico, digo, sino por otras cuestiones que hacen a que vos no tenés la tranquilidad, ni el apoyo, ni el respaldo, ni aceptan decisiones que vos tenés que tomar, cuando es al revés, aparentemente tenés que aceptar las decisiones de otros. Sí, bueno, en este caso el presidente era especial, ya sabíamos cómo era, y lo que se había hablado en un principio de cómo iba a ser el proceso del club en el Nacional B, porque recién ascendía. Lo que se había aceptado en un principio, después no se cumplió y tenían otra expectativa con un plantel que se había formado con muchas deficiencias económicas más que nada. Entonces, pero se hizo un buen trabajo, se lo dejó al equipo fuera de la zona de descenso, que es lo que siempre habíamos hablado, y nos fuimos porque no estábamos de acuerdo en la forma de trabajar del presidente. Fede, ¿esa era tu primera experiencia dentro de un cuerpo técnico? No, yo ya había estado con el Negro Almirón en Defensa y Justicia. Claro. Después de Defensa nos fuimos a México, a Veracruz y a Correcaminos. Y yo después, por una cuestión que me puse de novio ahí en México, en Veracruz, y ya más o menos quería como que estar establecido en un lugar, no andar tanto vuelta a todos lados, decidí radicarme ahí en Veracruz. Entonces le dije al Negro que ya no iba a seguir con él, y bueno, y me quedé ahí en Veracruz. Él después estuvo de ayudante en Atlas, después volvió a Argentina, Godoy Cruz, Defensa, y Independiente, ¿no? Esa decisión de no continuar formando parte de un cuerpo técnico, ¿lo lamentaste en algún momento? ¿Te gustaba la actividad que estabas haciendo, que era algo relacionado con el periodismo? Sí, no, las decisiones nunca me arrepiento, o sea, aprendo, pero nunca uno toma las decisiones. Son contratiempos, no frustraciones. Exactamente, en los momentos que cree que la tiene que tomar, y ya está, no pasa nada. Estoy muy bien, me puse de novio, o sea, la verdad que en ese aspecto estoy muy bien. Y después empecé ahí a trabajar ahí en Veracruz como analista así de fútbol en un programa de radio, también estuvimos en televisión, y bien, siempre metido con el fútbol, ¿no? Que es lo que a uno le gusta. ¿Y la idea cuál es ahora, Fede? No, estamos con Andrés esperando alguna posibilidad. Digo, seguir relacionado al fútbol en un cuerpo técnico. Sí, estoy con Andrés ahí esperando alguna posibilidad que seguramente va a salir muy rápido. Pica el bichito, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de estar ahí al costado de la cancha, y tiene que manejarse de otra manera, porque creo que uno como jugador piensa en jugar solamente. Como técnico tenés que tener en cuenta un montón de cuestiones que hacen al entorno de lo que es un equipo de fútbol, al funcionamiento, a contener, a hablar, a explicar, a tratar de entender por qué no entienden, y me parece que a veces hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y lo que pasa es que uno de jugador dependía de uno solo. Claro. O sea, vos dependés de lo que... A ver, dependías dentro de un equipo, ¿no? Pero si vos dependías de vos, del esfuerzo, de las ganas, de lo que sabías hacer. Acá depende de 30 cabezas. Y tenés que tratar que te entiendan lo que querés y que después hagan lo que vos querés. Exactamente. Entonces es todo mucho más complejo, más difícil. Tenés que estar pendiente de otras cosas. Hoy los tiempos han cambiado, ya los jugadores no son más como éramos nosotros. Hoy ha cambiado la sociedad. Son distintos. Son distintos, entonces el trato no puede ser el mismo que tenían con nosotros, que vos lo tenés que tener hoy. Entonces son muchas cosas donde la carrera de la profesión de entrenador es muy complicada. Bueno, Fede, se viene la locomotora con Pochi Mota y Mariela Barrera en la continuidad de Keops FM. Yo te quiero agradecer enormemente que hayas venido, que hayas compartido ficticiamente este café de por medio aquí con nosotros, y que nos haya permitido conversar un poquito de esas cuestiones que siempre están relacionadas con la vida y con el fútbol. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Sabés que tengo una admiración por vos, y bueno, un saludo principalmente a toda la gente de Gimnasia, que uno siempre me tratan bien cuando me ven en la calle, siempre me recuerdan el gol de Ferro. El gol de Ferro a Pogani. El golazo. Lo que fue ese momento 7:50. Sí, una locura era. Sí. Así que realmente muy agradecido con la gente de Gimnasia, y bueno, siempre eternamente agradecido a ellos.
Bueno, y gracias a vos también, Fede. Gracias. Siempre va a haber un espacio acá para lo que necesites, para contar, para hablar, para transmitirle algo a la gente. Tenés que avisar solamente y el espacio y la silla va a estar y el micrófono abierto para lo que quieras. Dale, quedamos así.